Y ahorita tiene de secretario a Francisco Frías Castro. Yo te voy a ser franco, yo sumo a Luna Beltrán y a Florentino y no me hacen medio Frías Castro. Sí, pero tú estás analizando a la persona. Yo quiero conocer el proyecto de educación. O sea, tú visualizas, ustedes visualizan honestamente un proyecto educativo para el Estado. No, no lo hay. Sí, de hecho, algo que se empiece a notar precisamente, que permita transformar esa obra humana que dice el gobernador en su momento, en su discurso de toma de posesión, que vaya dirigido precisamente a la educación. Digo, ¿se ve algo distintivo que nos pueda decir, como lo dice él, insisto, es una prioridad la educación en su gobierno? ¿Podemos concluir que es una prioridad? Mientras existe el concepto puede ser una prioridad, pero no, en los hechos no, evidentemente hay mucho que hacer en la educación. No respaldan eso, claro. Y yo creo que si le preguntamos al señor Frías, yo creo que tampoco el señor Frías te va a decir que lo ha percibido como una prioridad de parte del señor gobernador. No, si lo vemos a nivel federal, ni siquiera el gobierno federal, con todo el dinero que tiene el gobierno federal, pudo hacer algo en educación, y ahí hay un problema muy serio que se llama el sindicato. Así es, el CENTE. Ahora, el asunto es que yo creo que ahí tenemos un secretario, yo coincido con Jorge, con amplia experiencia, un hombre entregado a su trabajo. Vamos, no voy a hablar de la persona, hasta ahí la dejo. Está administrando el problema que tenemos en la educación, el gran rezago que tenemos en la educación. Y me parece que si algún trabajo se ha hecho a conciencia, ha sido en el terreno educativo, en la parte que puede administrar el gobierno. Hay dos programas, fundamentalmente, que no lo vimos en todos los años de gobiernos priistas, que aunque me parece que sigue siendo priista, porque Maloba ya demostró que trae sangre priista, ¿no? Eso no lo puede dejar, ¿no? Su ADN es priista, pero aquí el asunto es que hay dos programas, los uniformes gratuitos, por un lado, y el otro es los útiles escolares. O sea, programas profundamente transformadores del factor humano en Sinaloa. Transformadores, pero ahí están y no lo habían hecho. O sea, y hay que ¿meteríamos esos dos programas en el concepto educativo o en el concepto material? ¿Cómo lo es el apoyo a la educación y eso es evidente. Quien lo quiera negar, allá él. Regalar lo ve como positivo. Uniformes y útiles. ¿Es un proyecto educativo o es un proyecto material? Yo no sé si sea proyecto, populista? Pero es un ¿Cómo programa. le llamaríamos a eso? Es un programa, si le llamas populista... El primer año de los uniformes, muchos padres se quejaron de ese programa. Sí, por supuesto. Entonces fue un programa hubo errores. con muchos errores. Yo jamás le aplaudiría ese programa como lo llevaron a cabo en el primer año. El de útiles escolares en el segundo fue un desastre para saber la calidad de los productos. Entre comerciantes señalaron que se estaban trayendo de fuera esos productos. Entonces... mira, perdóname, pero ahí a mí no me parecen desastrosos, pero lo que sí está claro es que no es una política pública en materia de educación. Me parece ya que lo otro no es una política pública, es un programa. Porque si se establece un programa para la próxima Navidad donde regalen juguetes, pues también me vas a decir que es educativo entonces. No, ¿qué tiene que ver el juguete con la educación? Pues dime que tiene que ver uniformes. Caray. Bueno, para empezar, tiene que ver... No, por favor, hombre. No, tiene que ver con una reducción ¿tú crees que realmente los uniformes son un factor educativo en el Estado? Es apoyo a la educación. Sí lo es. Por supuesto que es apoyo a la educación. Sí lo es. Y los útiles escolares también son apoyo a la educación. Claro. No seamos tan ciegos, por favor. Y no queramos ver que eso ha sido sí, comprendemos que se trajeron de Sonora una buena parte, que hubo conflictos y que hay también un negocio por medio. Nada más te voy a contestar ese punto. Porque eso es lo positivo que estás diciendo. Y el primer año fue desastroso. Las críticas que se han hecho al programa, es una crítica que se ha hecho de la parte local porque no les compraron aquí a los proveedores locales. Sí, lo sé. Yo escuché esas críticas. Pues no les compraron aquí, no les compraron aquí porque no tenían la capacidad para venderlas al precio que estaban buscando y no tenían la capacidad para surtir. Pero sí viste la calidad de los útiles. Momento. A ver, a mí me parece que lo sustancial en México en materia educativa es un problema de calidad. Pero ahora resulta en México los problemas son uniformes, Andrés, en lugar de estar hablando del tema de calidad de la educación. No, por favor, tú, Pati, ¿cómo que algo muy positivo? Si alguien está, perdóname, si alguien está matizando aquí, somos Víctor y yo. Ay, qué bueno que están aquí. Sí, el matiz, no sé si has oído hablar de él. Jorge, permíteme. El problema en México de la educación es un problema de calidad, no es un problema de cobertura. Por supuesto. No es un problema tampoco de que si necesitan uniformes o no los alumnos, e incluso si necesitan o no útiles escolares. Es un problema de calidad, evidentemente. Así es. Lo muestran las pruebas PISA, las pruebas internacionales y las pruebas locales. Entonces, estar analizando
o pensando que el análisis se centra en si está repartiendo el gobierno de Mario López Valdés útiles escolares y o uniformes, me parece intrascendente. El punto principal, no, y no las demerito, me parece, coincido contigo que son positivas para la economía de los padres de familia. Exacto. Pero eso no va a mantener un problema, no va a solucionar un problema que tiene la educación, no solo en México, sino en Sinaloa. ¿Cuál es? Solo 3 de cada 10 niños que entran a primaria concluyen una carrera universitaria. Sí. En el bachillerato se queda la gran mayoría de los jóvenes de Sinaloa, en el bachillerato. Sí. ¿Conoces tú una política pública que esté apuntando, salvo las becas que son realmente mínimas que está entregando el gobierno, tanto estatal como federal, los dos? Una política pública firme que lleve a que estos jóvenes se mantengan en bachillerato, que es donde más se van los jóvenes que dejan la educación. No la dejan porque les faltaron uniformes, y no la dejan tampoco porque faltaron útiles escolares. Pero es un apoyo. La dejan por otra. Sí, no de mérito, otra vez. La política, el programa está bien. Hay una diferencia entre programa y política pública. Andrés, eso es un programa, pero no es una política pública. Se cauteriza con el endeudamiento. No, yo no estoy preguntando nada, no está regalando nada. No te pregunté nada. Sí, a ver, dime qué te pregunté. ¿Hay o no hay una política pública no la hay. Para que los muchachos se mantengan? Descríbemela tú. Se llama Sistema Cobaes. Siguiente pregunta. El COBAES es una política pública, por favor, es un sistema educativo, no es una política pública. Del gobierno del Estado, que igual puedes haberlo desaparecido. ¿Por qué lo va a desaparecer? ¿Y por qué no? Yo te pregunto por qué no. El hecho de sostener esa política pública otra vez. Pues sí. No, pues fíjate que el problema a ver, vamos a analizar el tema que acaba de decir Jorge. Tres cosas. Veamos si no es precisamente la Universidad Autónoma de Sinaloa la que ha tenido mayor crecimiento en las preparatorias. Claro. Y si es la universidad la que ha crecido más en la prepa, es porque el sistema estatal no ha dado la cobertura adecuada. ¿Digo? La cobertura de Cobaes ha crecido en los últimos... No conozco las cifras. Si crece la población, tiene que crecer, pero la pregunta no es si crece, si se crece al ritmo que se necesita crecer. El problema de la educación es un problema federal, es un problema de recursos. Nada más, punto. Federal, ya no es del Estado. O sea, no es de programa, es de recursos. O sea, si ahorita tuvieran recursos, la educación en Sinaloa sería perfecta. Una buena parte de los problemas se solucionan. Con recursos construyes más aulas, pagas más maestros, mejoras la calidad educativa. Una parte del problema se soluciona, una buena parte del problema. No. ¿Cuánto estamos destinando, tú fuiste diputado federal, del Producto Interno Bruto de la educación? Es un debate viejísimo. No es un problema que puedan resolver los estados. Están administrando el problema educativo. No, lo que pasa es que me estás dando la razón. Sí, claro. Me estás dando la razón. Sí, claro. Están administrando el problema educativo. Bien, estamos de regreso, estamos en nivel 5. Jorge, que no me dejaba hablar, mejor le doy la pausa a Víctor. Bueno, aquí se trata de analizar objetivamente la parte de los errores, de las fallas y los aciertos. Si no, no seríamos objetivos. Yo insisto, para mí es muy sospechoso aquel que solamente habla bien de un gobierno como aquel que solamente habla mal de un gobierno. Y que balancea Sigue también. siendo sospechoso. Yo creo que todo, esto es un mosaico, no puede haber negro y blanco nada más. Sí, porque para mí creo que es la parte fundamental del periodismo. Claro. Si bien es cierto, el periodista está para dudar siempre claro. Partimos de la duda. Bueno, hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien. Porque si no, no seríamos diciendo cuáles, Víctor, vamos diciendo cuáles, porque nomás hablar de que las cosas que se hacen bien y no decir cuáles. Y tú no puedes hablar de las cosas buenas. Pero tú estás diciendo, Víctor, vamos diciendo, ya el señor dijo que una de las cosas que se hacen bien es traer mochitecos a la administración aquí. Eso ya lo dijo Jorge. Ahora, pero tú no has visto nada bueno. Tocábamos el tema de corrupción, en combate a la corrupción.
Es un fracaso esto, ¿eh? Pregunto, o sea, con honestidad, hagamos un ejercicio honesto donde hablemos de las cosas buenas y las malas. Pero ¿acaso hay un proyecto de combate a la corrupción, se distingue este gobierno de los anteriores en el combate a la corrupción. Víctor, habla de las cosas buenas, habla de las cosas buenas, habla de las cosas buenas. Estamos hablando con honestidad. Habla de las cosas buenas y yo te digo, ¿Tú no sí ves es verdad. cosas buenas en este gobierno? Lo que dijo él, ¿Tú no ves cosas buenas en este gobierno? Lo que él me acaba de decir, ahorita voy a esperar a que tú me digas las buenas. Si él me dice que ha cambiado porque va al Batamote y porque va a otros lugares, que yo sé que ahí la situación ha sido muy complicada, y si él me lo dice, yo le creo a Jorge. Claro. Pero creo que hay mucho que hacer en seguridad. No, pero no me malentiendas. No te malentiendas. No, yo le digo en esto, espérame, no. Bien. Sí, no. Ahora le digo a Víctor que me diga de las cosas buenas que ha visto. Claro. El tema de uniformes y útiles, para mí tiene muchos sesgos también. ¿No te parece bueno eso? Mira, tiene muchos sesgos. Yo no sería como tú. Bueno? Yo no sería como tú decir bueno y malo porque tú estás hablando de lo bueno. Dime otra cosa. ¿No te parece una acción positiva del gobierno? Dime otra cosa. Yo ya le he hablado mucho, ya le he dicho. Es con dinero público. Es decir, sí, claro. El administrador dice, tiene que ser con dinero ¿en qué público? Gasto el dinero? Nos están endeudando y si tú me dices que están regalando, porque no es regalo, útiles y uniformes, yo te digo, bueno, ese dinero se podría utilizar en otra cosa más importante. ¿Tú crees? Porque sí creo. ¿Tú crees? No. Creo, Víctor. Que a la gente no le está ayudando porque la gente, porque yo conozco madres de familia cuyos... No, Pati, mira, el solo hecho de que una madre... es lo que creo. Por favor, no tengo necesidad de creer lo que tú crees, Víctor. Nada más el hecho de que solo una madre de familia no tenga que lavar ropa. Bueno, ya discutimos el tema de útiles. Ingeniero, decía usted la corrupción. Pero yo quiero poner tenga que lavar ropa todos los días. Un punto de referencia. Cuando yo estaba chamaco, yo estuve en escuela pública precisamente, en la Escuela General Ángel Flores y en la Escuela Jesucita Neda. Y me acuerdo en la Escuela General Ángel Flores, en la primaria, se estilaban, ustedes recordarán algunos, los famosos desayunos escolares. Sí. Y resulta que los gobiernos mexicanos somos muy amantes de hacer las cuentas diciendo, se dieron tantos desayunos. Claro. Tantos más que el sexenio anterior. Cuando la pregunta es, ¿cuál será el análisis correcto? ¿Decir que diste más desayunos o decir que la gente ya tiene para desayunar y por lo tanto diste menos desayunos? ¿Cuál será el análisis correcto? Son dos cosas diferentes. Son discusiones. Sí. Entonces, es el mismo tema en relación a los... No tiene nada que ver una cosa con la otra. A los uniformes. Es la medición del resultado. No tiene nada que ver. ¿Cuál debe ser el enfoque en materia, pues, de los logros? Ese es el punto que tenemos que hacernos. Y yo vuelvo al tema, corrupción, combate a la corrupción. Tenemos un gobierno distinto en ese sentido. Tenemos un gobierno que, como lo dice él, precisamente, los recursos públicos son un bien sagrado y deben ser ejercidos de forma eficiente y transparente. Textual, ¿eh? Yo pregunto, ¿realmente se está dando ese corolario que nos plantea el gobernador? O sea, ¿qué está pasando realmente en este gobierno? Miren, cuando gobernaba Juan Millán nos decía en su eslogan que el rumbo es firme. Hoy pudiéramos decir perfectamente que no hay rumbo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y sigue gobernando Juan Millán? Estoy de acuerdo en que no hay rumbo. Yo no creo en lo de Juan Millán, pero yo sí creo que está el rumbo perdido. En lo que tú mencionas de la corrupción, tuvimos a Juan Pablo Yamuni aquí en el programa. Sí. Muy buen muchacho. Bueno, déjame terminar de decirte, yo no sabía, pero ya es el comentario generalizado, que Juan Pablo Yamuni se va ya ahora en diciembre. Que de hecho él había presentado su renuncia ya desde las vacaciones de verano, pero que le pidieron que se quedara hasta diciembre, pero él se va. ¿Por qué? Porque simplemente no le cumplieron lo que le habían prometido, no pudo hacer lo que él quería y está optando por retirarse. Esa es de diversas fuentes tengo esa información. En diciembre vamos a saber si mis fuentes son buenas o no, pero es un comentario que ya está en todos lados. Yamuni se va. No, en lo que tú dices de corrupción, o sea, ¿para qué hablo contigo de lo que ya estamos de acuerdo? Pues, y en lo que es un consenso generalizado. Ha sido una pifia fenomenal el asunto del combate a la corrupción en este gobierno. Porque además por la expectativa que se había creado, etcétera. Pero pues ahí todos estamos de acuerdo, esto no tiene chiste, pues. Bueno, ahí lo que sí debe ser innegable en esto del combate a la corrupción, que al menos se presentaron una serie de expedientes, si tú quieres con peces chicos o lo que tú quieras, pero como nunca en una administración saliente se presentaron una serie de expedientes, creo que son 12 expedientes los que presentó la Contraloría, bueno, la Unidad de Transparencia,
y rendición de cuentas a la anterior administración, los estudios. Hay una persona detenida, no está detenida por eso precisamente, pero bueno, así es. En relación al expediente se sigue investigando y sigue detenida. ¿Y expedientes de esta administración se habrá presentado alguno? Sí. Pues creo que hay un par de esta administración. Hay presentados. Lo que pasa es que el problema, y es que yo entiendo también el problema de Yamuni, pues, ¿no? O sea, él ha integrado los expedientes, él ha hecho su trabajo y se los ha entregado al área de justicia. A la Procuraduría. A la Procuraduría. Y en la Procuraduría ha ocurrido lo que siempre ocurre con todas las cosas que llegan a la Procuraduría. Ahí están los expedientes. Ahí están. Pero yo por razones de mis negocios tengo mucho contacto con el sector de la construcción. Hay una queja generalizada de que no dejan nada, dicen los constructores, ni las obras pequeñas. Antes se notaba, me dicen ellos, que había una concentración del poder en el marco de las obras grandes. Y le daban chance con las pequeñas a que desparramara un poco la obra pública en el sector de la construcción. Sí. Me dicen que hoy ni lo poquito les dejan. Tienen agarrado todo literalmente. Es lo que se dice en el sector. ¿Quiénes? Sí. Fíjate que en el sector. ¿El gobierno? El gobierno trae todas las obras, o sea, no le da, no desparrama precisamente ni con lo poquito. Antes era muy evidente que lo hacían con las grandes, estaban concentradas. Claro. Hoy hasta en lo poquitero. Sí, y fíjate, te lo dicen los comentarios, o sea, el sector de la construcción se está quejando de eso. Y qué bueno, y me da mucho gusto, Qué bueno que se estén quejando, qué bueno que estén llorando. Esto es otro tema, ¿no? Pero toda su vida estuvieron fregando con que desapareciera la Cocosín. Sí. Ya desapareció la Cocosín. Sí. Entonces, ahora el gobierno, la corrupción oficial, no tiene necesidad de justificarse dando obras chiquitas, porque todo lo tenía concentrado en la Cocosín. O sea, ellos, el sector de la construcción, fue el que creó esta situación de corrupción desmedida. Ellos fueron los que abrieron la puerta. Yo quisiera que hubiera un constructor para ese tema, porque una persona, a raíz del comentario que tú hacías, Jorge, una persona de televidente, que además no tiene nada que ver con medios y no tiene ningún interés de ningún tipo, me dijo, oye, lo que es hablar sin saber, te estoy diciendo lo que dijo la persona, porque en Cocosín, dice, eran batallosos para pagar y jineteaban el dinero, entonces eso no operaba y la gente no quería obra de Cocosín porque sabían que no iban a pagar. Es lo que me dijo la persona. Yo creo que ese es un tema muy interesante. Y él no tiene ningún interés en cobrar nada y jamás. No, claro, pues es su trabajo. No, es que dijiste no tiene ningún interés. Ningún interés político de quedar bien. No, es que, discúlpame, pero qué fácil da certificados de santidad. Oye, Jorge, pero híjole. Es que o nos hacemos tontos o sabes a qué me estoy refiriendo, ¿no? Sí, porque claro que tiene interés de que le paguen. De corrupción, ha sido público, ha habido varios medios de comunicación que han señalado los problemas en el área de salud. Salud es terrible lo que está pasando. Y ahí está, o sea, está brotando todo esto. Y veamos qué acciones se han tomado para corregir estos problemas. Han reforzado al secretario. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el factor distintivo real que se le está queriendo dar a este gobierno basado en la promesa? Yo creo que hay un problema de origen que tuvo este gobierno y lo generó el gobernador con ese discurso. Un discurso que generó mucha expectativa. En el afán de lucimiento personal ese día de toma de posesión, y le hicieron un discurso al gobernador que se fue muy arriba de lo que el gobierno del Estado podría cumplir. Ese, en principio, me parece un error de estrategia de la parte de la asesoría que rodea al gobernador. En ese entonces, gobernador electo, estaba tomando posesión. Un discurso que para mí, desde que yo lo vi, yo estuve ahí en el Congreso, creo que tú también, Pato. Claro. Ahí me pareció que estaba cometiendo varios errores, ofreciendo muchísimo de lo poco que puede cumplir un gobierno. También y el discurso es contundente. Nada más Víctor, termino, nada más. Sí. Me parece que el discurso es contundente en la parte del combate a la corrupción. Se ha quedado muy corto este gobierno en virtud de lo que prometió y cito textual. También propondremos modificaciones a la ley de responsabilidades de los servidores públicos para castigar enérgicamente los actos de corrupción, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Textual el párrafo. Yo lo que encuentro, mira, ¿sabes qué es lo que está? Ya me acordé.
O sea, a mí me parece, está ocurriendo algo paradójico con este gobierno. Es lo que, o sea, me cuesta entender a mí cómo es posible que estén haciendo lo que están haciendo. Es decir, el 2010 fue una lección histórica, la que recibimos todos los sinaloenses, desde el de más arriba hasta el más abajo, en el sentido de, bueno, ¿cuáles son los errores que no se deben de cometer como gobierno para perder el poder, pues? Es decir, vamos, además, todo este grupo de gente que se atrevió a jugar la contra, a jugarle las contras al PRI, digo, no es menor lo que hizo Maloba de salirse del PRI sin firmar papel, pues, pero venirse a encabezar una alianza opositora. La verdad es que fue una jugada de muy alto riesgo. Manuel, se necesita valor para eso, se necesita inteligencia. Vamos, sufrieron, porque sí hubo represión, hubo una serie de cosas por las que tuvieron que pasar. Fue una jornada heroica, la gente les respondió, triunfaron, y luego se pusieron a hacer exactamente lo mismo que les habían hecho a ellos. Jorge, yo comparto contigo parte del análisis, pero me pregunto, ¿cuál sería la lectura que dio Maloba de esa votación? Exacto. ¿Leyó efectivamente que la sociedad estaba votando en contra de algo y que por lo tanto quería cambiar eso? ¿O creyó que votaron por él porque él se cree guapo, porque baila tirando piquetes, por esas cosas, y por lo tanto él se le subió y ya cree que él trae entonces el aval de la sociedad para cualquier ocurrencia? Esa es la pregunta. ¿Cuál sería la lectura?